Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavtara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos textos del siempre radiante y maravilloso Srimad Bhagavatam. Estamos en la sección donde las damas de Hastinapur están intercambiando ciertos tipos de conversaciones en relación a la partida de Krishna que está sucediendo en ese mismo instante. Ellas están con el corazón lleno de esa emoción porque Krishna está comenzando a separarse de Hastinapur y por tanto su presencia, tal así, por decirlo así, física, manifiesta, va a dejar de estar entre ellos. Y eso para ellos es una gran conmoción. En el día de ayer habíamos terminado en el texto siguiente. He aquí a la misma suprema personalidad de Dios, cuya forma trascendental perciben los grandes devotos que a fuerza de servicio devocional y pleno control de la vida y de los sentidos se han limpiado por completo de la conciencia material. Y esa es la única manera de purificar la existencia. En el día de ayer hacíamos alusión a eso. O sea, es necesario la regulación de la existencia, o sea, la regulación de la vida, y es necesario la regulación de los sentidos. Y regulación de los sentidos significa regulación de la mente, porque los sentidos deben recordar siempre esta cuestión. Los sentidos son expansiones de la mente. La palabra expansión significa no son más que la mente manifestándose de una forma peculiar, o sea, para un fin específico. Los sentidos son representantes de la mente. La mente no puede tener experiencia directa del mundo burdo, o sea, del mundo objetivo, porque la mente es subjetiva. Entonces, sin embargo, aún así, la mente, debido a su estado ilusorio y la criatura desde su mente, necesita lidiar con ese mundo, actuar en ese mundo, sentirse parte de él y sentir que hay cosas que le pertenecen, que hay cosas que hace, disfrutar, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, ¿cómo lo hace? Entonces necesita buscar medios que le sirvan para enlazarse, para recibir información y transmitir supuestamente información hacia ese mundo. Esos medios son los sentidos materiales. Entonces los sentidos son aliados de la mente, son como los tentáculos de la mente mediante los cuales la mente puede pasar mediante un mecanismo, mediante una cadena fisiológica muy bien ensamblada, conocida como sistema nervioso central y periférico. La mente la criatura puede ir de lo subjetivo a lo supuestamente objetivo. Y viceversa, información del objetivo, llevarla a lo subjetivo. En verdad, el alma o la chispa espiritual no es objetiva ni subjetiva. Esto de objetividad, subjetividad solo pertenece al plano de conciencia material, ella es espiritual, pero ella está identificada con el plano de conciencia material, así que por tanto tiene que obligatoriamente quedar presa en esos conceptos de objetividad, subjetividad y las limitaciones que esto impone. Por tanto, controlar la existencia, controlar los sentidos, es inevitablemente también controlar la mente. Por eso, todos los senderos establecidos en este mundo con seriedad, el único propósito que tienen es ese: ayudar a que la criatura pueda regular o pueda controlar o pueda de nuevo ser la dueña, por decirlo así, de todo aquello que está perturbado, o sea, de nuevo recuperar el control de la mente, el control de los sentidos, el control de la inteligencia. Y por tanto, para desde ese modo, mediante la inteligencia, restablecerse en su correcta identidad, observarse en su correcta identidad,
concluir que ella no se parece a nada de lo que hay en este mundo material. Y por tanto, si no se parece a nada de lo que hay en este mundo material, no tiene sentido alguno que quieras disfrutar de eso. Porque ¿cómo poder disfrutar de algo que no es de tu propia naturaleza? No, no se puede. Es como un músico, que un músico diga, oh, voy a disfrutar de la hermosa melodía y que hay en el olor de este alimento. Y entonces él sella sus fosas nasales para no respirar por ahí, para que el olor ya no entre por la nariz, y él pega el oído al alimento e intenta oler por el oído. Si ustedes vieran a una persona hacer eso, ¿verdad? ¿Qué pensarían? Wow, y ahora sí se volvió loco, ¿verdad? Porque entonces es la misma cuestión, todos estamos locos porque estamos haciendo eso. Estamos pensando que estamos disfrutando de algo que en realidad no podemos estar disfrutando de eso, porque somos de naturaleza diferente. Entonces la criatura, mediante la inteligencia, una vez los sentidos y la mente están controlados, y una vez ella está siguiendo un estilo de vida armónico, un estilo de vida compensado, un estilo de vida simple, y está un poco más lúcida que antes, entonces puede dedicarse mediante la inteligencia. Y esa es la base de la filosofía Sankhya. Eso es lo que el señor Kapila explicaba, o sea, el Señor Supremo, mediante Kapila Deva, explicaba. Mediante la regulación de los sentidos y la mente, o sea, la práctica del yoga y el servicio devocional, entonces la criatura puede alcanzar la liberación. Esta práctica de yoga, si revisan el Astanga Yoga de Patanjali, sus 8 etapas no son más que una sucesión progresiva hacia el control de la mente. Comenzando por el control de los hábitos diarios, o sea, yama ni yama. Después el control de la postura del cuerpo, o sea, el control de los impulsos corporales, el control de la respiración, el control de la atención y por tanto el control del pensamiento, y así hasta llegar a la meditación completamente y samadhi. Y entonces ahí está, esa es la primera etapa. Entonces después que la criatura da y ve el ser, se comprende a sí misma como el ser, no como nada de lo otro, no como la mente, no como la inteligencia, no como esto, no como el cuerpo, no como aquello, y si no es nada de eso, entonces todo lo que está en relación a eso tampoco le pertenece. Si ya ella no es nada de eso, o sea, si ya ella se comprende que no es el cuerpo, y sino que lo está empleando, pero ella no es él, entonces nada de lo que está en relación con el cuerpo tampoco está en relación con ella, porque si ella no es él, entonces no hay tal cosa como posesión, no hay tal cosa como mío, no hay tal cosa como tuyo, no hay tal cosa como nada. ¿Cuántas comprensiones maravillosas la criatura no empieza a darse cuenta? Entonces, cuando esas comprensiones llegan por el uso correcto de la inteligencia, muchos patrones de vidas cambian. Se acaba la locura de la avaricia, la locura de la ilusión, de la envidia, la locura del sentimiento de posesión, la locura de los celos, la locura, todo eso se va terminando. La locura del divisionismo según las diferentes culturas, según los diferentes, todo eso se va terminando. La locura de la vanidad, la locura de la autosuficiencia, la locura de ver diferencias entre las criaturas vivas, porque simplemente tienen cuerpos diferentes o tienen cualidades diferentes, todo eso se va terminando sin ningún esfuerzo. Cuando la comprensión de un aspecto llega a nuestra vida y ese aspecto está relacionado con nuestra esencia vital, o sea, nuestra posición, cómo nosotros nos vemos nosotros mismos, toda nuestra vida cambia. Cuando usted cambia la forma de concebirse y verse usted mismo, toda su vida cambia. Toda su vida cambia. Fíjense, es una cosa muy simple de comprender. Por ejemplo, vamos a ver a una persona que siempre ha estado con baja autoestima, triste, no se da valor a sí misma, no esto, no aquello, hombre o mujer, no importa.
El lío es que esté en esa situación. Pero de pronto esa persona consigue un empleo muy elevado, un empleo muy importante, que tiene mucha fama social, sale por la televisión, por la radio. En un día esa persona de pronto cambia totalmente. Claro, externamente, en su mente y externamente. Esa persona usted ve que entonces al otro día de haber conseguido el empleo, de haber salido en la televisión, de haber recibido el aplauso de millones de gente, sale caminando así, toda erguida, con la cabeza en alto, sonriente. Ese día se echó perfume que hacía 8 años que no se echaba, cambió su ropa, su vestuario, incluso habla de manera diferente. O sea, ¿por qué sucedió esto? Porque el supuesto cambio circunstancial provocó un cambio reflejo en su mente. Ella comenzó ahora a verse de manera diferente. Claro, ese comenzó a verse de manera diferente también es circunstancial y temporal porque está basado en un cambio situacional. Pero es simplemente para que veamos el ejemplo de cuando usted cambia la forma de concebirse a usted mismo, automáticamente todo cambia sin esfuerzo. Quizás cuántas veces esa persona no fue a terapias para verse más positivamente, para verse con más autoestima y nunca lo conseguía. Pero sin embargo, un simple cambio de empleo supuestamente le resolvió el problema. Realmente no se lo resolvió porque si pasado mañana se vuelve a quedar sin el empleo, va a volver a ser la misma persona de antes, porque en lo profundo sigue dependiendo de la posición en la que esté el cuerpo socialmente. Entonces, cuando por la inteligencia llegamos a un cambio de concepción y llegamos a un cambio en la forma de comprendernos nosotros mismos, todo va a cambiar. Ese cambio puede ser favorable o desfavorable, depende de la nueva concepción a la cual tengamos acceso. Cuando esa concepción se refiere a identificarme con la vida como una chispa de vida, como un átomo espiritual, entonces se derrumba la ilusión material. Se derrumba la ilusión de los conceptos materiales. Y sigue la criatura manifestándose en el mundo porque tiene que estar aquí hasta que su tiempo le llegue, porque tiene que saldar una cierta cantidad de deudas kármicas. Sigue la criatura en este cuerpo, pero ya no identificada con el cuerpo. Ya sabe que simplemente lo que le queda es esperar. Sigue haciendo sus cosas de una forma con una nueva comprensión. Sigue ahora cultivando otro tipo de actividades, las actividades espirituales, junto con los materiales y dentro de los materiales, y simplemente ya sabe que es cuestión de tiempo. Entonces ya su carrera por el éxito, su carrera por esto, por aquello, ya se acabó. Su tormento por luchar contra el tiempo, el envejecimiento, la enfermedad, eso ya se acabó. Porque ahora dedica toda esa energía a otra cuestión superior que no va a terminar con la muerte. Entonces en el texto 24, las damas de Hastinapur dicen: oh queridas amigas, he aquí esa misma personalidad de Dios, cuyos atractivos e íntimos pasatiempos los describen sus grandes devotos en las partes confidenciales de la literatura védica. Es Él únicamente quien crea, mantiene y aniquila el mundo material y aún así permanece inalterado. Es por el Señor que todo es hecho, pero al mismo tiempo el Señor nada hace, y eso perturba la mente de los materialistas porque parece una contradicción. ¿Cómo usted va a hacer al mismo tiempo todo y al mismo tiempo no va a hacer nada? Eso no es concebible en el mundo material, en la experiencia del mundo material. Pero entonces los espiritualistas bondadosamente le dan una explicación muy ligera a los materialistas. Le dicen: el problema es que el Señor tiene inconcebibles energías y esas energías tienen inconcebibles potencias y esas potencias son activas y cada una de ellas se encarga de un área determinada. El Señor desea y ellas se ejecutan porque el Señor es el disfrutador y ellas dan ese disfrute al Señor. El Señor realmente es el controlador y ellas son las controladas, todos nosotros. Y entonces son ellas quienes hacen todo, pero no lo hacen a nombre de ellas, pues ellas no tienen ni siquiera identidad en sí mismas, sino que ellas están entregadas al Señor. Por tanto, lo que ellas hacen
se entiende como hecho por el Señor. Pero en verdad el Señor, la personalidad en sí misma, el elemento personal del Señor, eso que llama Krishna, no hace nada. Las potencias lo hacen. Pero como no hay diferencia realmente entre la potencia del Señor, porque la potencia está entregada completamente al Señor, por eso se puede entender también que es el Señor quien lo hace. Entonces Él lo hace todo y al mismo tiempo no lo hace nada. Y esa es la cuestión. Y así es de maravilloso, así es de maravilloso. Y el devoto cuando lee estas cosas, en vez de entrar en conflicto filosófico, lo que hace es decir, wow, qué maravilloso, qué espléndido, qué lindo, qué grande, qué inentendible, qué asombroso es mi Krishna, mi Dios, mi Jehová, mi Alá, el nombre que el devoto tiene para Krishna y que sea por supuesto autorizado, que tenga una basamento en la escritura, no un nombre caprichoso. Qué maravilloso. Entonces se llena de éxtasis y da glorias al Señor. Él no empieza a decir, ¿y cómo es que el Señor esto de que hace y no hace? No, él no quiere entender cómo es que eso pasa. Él simplemente dice, wow. Un niño, cuando ve a su padre es artista de circo y ve a su padre en los trapecios, lanzándose un trapecio a otro y dando volteretas en el aire y sosteniendo el otro trapecio sin caerse, o lo ve caminando en la cuerda floja. Él no está ahí tratando de investigar cómo es que mi padre lo hace y cómo es que se puede mantener allí caminando en ese cordel balanceándose, que tanto susto me da y se cae, no se cae, no. El niño está gozando, el niño goza y dice, mira, ese es mi papá que está dando volteretas en el aire, viste, qué maravilloso, qué asombroso. Ese niño está en una posición más perfecta que aquel que está investigando. ¿Y cómo será que lo hace? Porque yo quiero hacer lo mismo. No, el primer niño no está queriendo ser igual ni está queriendo hacer nada. Él quiere que su papá sea siempre quien lo haga para él poder disfrutar de eso. Entonces él dice, mira, qué maravilloso. Mira cómo hace. Y esa es la esencia del amor puro. No es una esencia de investigar, la investigación es cuestión de la mente y la inteligencia, pero el amor trasciende a la mente y la inteligencia. Es una cuestión de aceptar, es una cuestión de asombro constante. El amante perfecto siempre está asombrándose, el asombro del amor es siempre actualizado. No se asombra por lo que fue, no se asombra por lo que será, se asombra por lo que está haciendo constantemente, todo le causa asombro. Por eso hay también una frase por ahí, ¿verdad? Que dice, vive la vida como si hoy fuera el primer día o haz algo como si fuera la primera vez. Porque cuando uno hace algo por primera vez lo hace lleno de asombro, de emoción, de curiosidad, de cuestiones así. Entonces, el devoto siempre está en una relación actualizada. Su asombro es siempre actualizado con respecto a las maravillas del Señor. Él siempre está descubriendo una cuestión maravillosa en su Señor, siempre, constantemente, porque así es el amor. Dice que los ojos del devoto untados por el ungüento del bhakti, el ungüento del servicio devocional y del amor. La palabra bhakti, así como la palabra vayans, así como la palabra vaishnava, vienen de una raíz sánscrita, una raíz verbal, bhaksh, y este bhaksh significa amar, reverenciar, glorificar, adorar. Entonces el ungüento del bhakti significa el ungüento del amor, el ungüento de la adoración, el ungüento del cariño, está untado en los ojos del devoto. El devoto está viendo a través de ese ungüento, a través del amor, del cariño, sí. Y por tanto ese ungüento le hace ver constantemente algo nuevo, algo maravilloso. Siempre está descubriendo una cualidad nueva en el Señor. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos en cuenta que el Señor es limitado y por tanto sus cualidades son ilimitadas y están en constante expansión y enriquecimiento, entonces el devoto no tiene fin en la percepción de sus cualidades. Siempre va a tener una nueva cualidad, un nuevo detalle que adorar en el Señor, que ver, que percibir, que descubrir, que recrear siempre. Entonces la felicidad del devoto no tiene fin en el mundo espiritual. En este mundo eso está limitado. Porque debido al condicionamiento material, el devoto no puede percibir
directamente y completamente esa función de crecimiento expansivo de cualidad de Dios. Entonces por eso él se lamenta. Y a veces él cae en un estado sombrío y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero este hasta cuándo, que podría parecer depresión, no es depresión material. Una persona puede deprimirse materialmente por las cuestiones de la vida y desear salir de este mundo. Pero ese desear salir no es por amor, es por frustración material. Y entonces lo pone en una posición buena en el sentido que se desapega del mundo, pero no es la posición tampoco tan buena porque no es desapego causado por el apego a Dios. Es un desapego por frustración material, es un desapego oscuro. Y entonces, pero el devoto no, el devoto cuando dice, ¿hasta cuándo, Señor, estaré acá limitado, así, yo quiero volver? Cuando el devoto dice eso, esa supuesta palabras que suenan a depresión a los ojos del materialista debería comprender que es por una cuestión de amor. Es por una cuestión de amor. No es ya porque le está yendo mal en este mundo, no. Materialmente a él no le interesa esa cuestión. Él sabe que le va a ir yendo según las cuestiones kármicas. Él sabe que todos tenemos una cuota reservada de éxitos y fracasos, de situaciones que van a pasar en este mundo, así que es el resultado de nuestras actividades pasadas y decisiones pasadas. Así que él simplemente las va tomando según vayan llegando y ya. Pero él se mantiene fijo en el Señor. Su lamentación viene de que no puede en este mundo estar en constante así contacto directo, vivo con el Señor. No puede estar disfrutando de sus siempre maravillosas cualidades y actividades. No puede gozar a plenitud de su intercambio amoroso con Él. Y ahí viene su cuestión. Pero también al mismo tiempo comprende lo siguiente, pero bueno, si tengo que estar aquí, si para alguna cuestión que tú deseas o quieres tengo que estar aquí, pues aquí estoy. Y él se lamenta así. Si echamos un vistazo a grandes místicos, y no hablo ya de Oriente solamente, de India, esta cuestión, a los grandes místicos sinceros, que de verdad y en un camino sincero hayan llegado a una relación profunda con Dios, vamos a ver que todos en numerosas etapas de su vida experimentaron esa gran lamentación. Juan de la Cruz o San Juan de la Cruz le llamó la noche oscura. Teresa de Ávila también le llamaba algo así como la noche oscura. Teresa de Calcuta decía a veces, me sumerjo en un océano tan oscuro y lamentable y de tormento que es como si no pudiera respirar. Eso se refería a la ausencia, a que experimentaba la ausencia del Señor. Jesús de Nazaret en la cruz llegó un momento en que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que es el grito más lamentable de Jesús, fue ese, que doloroso estremeció al universo entero. Entonces, si hacemos eso y vamos recorriendo Francisco de Asís, fíjense que no estoy hablando de la India, no estoy hablando de los Vedas, no estoy hablando de nada, porque es que es una condición necesaria y natural a la cual tiene que llegar y el devoto sincero, si de verdad se ha desarrollado amor por Dios en él. Porque cuando el amor por Dios está grande en ti y llegas a ser completamente lúcido, puedes percibir que primero eres chispa espiritual en medio de un mundo material que no tiene nada que ver contigo. Segundo, Dios es completamente espiritual, así que no está directamente presente en este mundo. Entonces, tercero, está tu amor puro por Dios, del devoto puro. Entonces, está enamorado de algo que no está directamente en este mundo y por demás está en un mundo que no tiene nada que ver con él. Qué situación tan lamentable. Y de eso se lamenta. ¿Hasta cuándo, Señor, estaré aquí? Pero bueno, si tengo que estar aquí, déjame aquí, ok, perfecto, pero por lo menos concédeme la oportunidad, la gracia y la misericordia de poder recordarte lo más posible y si es posible siempre. Esa es la cuestión, ese es el único consuelo del devoto puro en este mundo. El poder recordar constantemente a su Señor. No hay peor tortura para el devoto puro que darse cuenta que pasó 5 segundos olvidado de Dios.
Para el materialista eso es romanticismo loco, idealismo, lo que sea, lo que sea. El devoto no quiere que el materialista comprenda nada. El devoto no aspira a que nadie lo comprenda porque sabe que nadie le puede comprender. Porque no se puede comprender aquello que no se experimenta y tampoco se puede comprender aquello que pertenece a otro plano de conciencia. Tienes que primero ubicarte en ese plano de conciencia para luego comprenderlo. Entonces, no critiquen, porque el devoto puro actúa de una manera que nunca van a comprender, a no ser que se sitúen en el plano en el que él está. Y la única forma de situarse en ese plano es mediante el progreso de la entrega creciente hacia el Señor, mediante la ciencia trascendental del servicio amoroso al propio Señor y a sus propios sirvientes personales. Que la gracia y el amor de nuestro Señor maravilloso y magnífico, Él es tan radiante siempre. Tu cuerpo está siempre lleno de un resplandor tan atractivo que incluso las criaturas más sombrías, cuando logran tener un vistazo de ese cuerpo, se sienten atraídos hacia Él. Tú eres así como si se reunieran, mi Señor, miles y miles y millones de soles y soles, y aún así todos esos soles reunidos no podrían ni siquiera hacerte la más mínima competencia. En verdad, la frescura que tiene la sonrisa del Señor es lo más atractivo que existe en el Señor, y esa frescura no está presente en ninguna otra personalidad, por muy famosa y grande que sea en todos los universos materiales, y ni siquiera en los cielos espirituales. La sonrisa del Señor en su forma majestuosa, maravillosa y simple de Krishna es incomparable. Y allí estás siempre, Señor, intercambiando amorosamente con aquellas grandes almas que se han entregado a ti, que están completamente divirtiéndose siempre, porque el Señor siempre se está divirtiendo. Krishna está en un constante divertirse. En Goloka Vrindavan, la matriz original de todo, solamente existe la diversión que resulta del intercambio amoroso, deleitable, maravilloso entre Krishna y sus compañeritos y sus compañeritas. Existe solamente eso. El simple hecho de tener esa idea, el simple hecho de imaginarse simplemente eso, basado en los pasajes que las escrituras nos regalan, las descripciones que nos regalan, ya eso, si un corazón sincero lo hace, se siente alegre. Si el corazón es sincero, si lo hace, simplemente escuchar con sinceridad y transparencia, humildad y sencillez, hablar sobre esas cuestiones e imaginárselas desde una mente lo más limpia posible, inunda la vida de alegría. Imagínense ustedes cuando se llega al estado donde puedes tener flashazos de esos, donde el Señor te permite tener asomos de echarle una mirada a eso. ¿Cómo podría estar de triste una vida así? No podría. En su corazón, allá en el fondo, está gozosa, aunque externamente esté lamentándose. Wow, ¿cuándo podré ya estar por completo así, en ese mismo estado de mi Señor? Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatari